Señor Sayas. Mire, señor presidente, mis pactos con el Partido Popular son ideológicamente naturales. Los que tendría que explicar usted es los que tiene con golpistas y con batasunos, porque esos sí que son democráticamente nauseabundos. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de usted, que esto es una sesión de control. ¿Y cómo ha titulado la palabra que dio a los españoles? Les dijo que venía a defender a las mujeres. Curiosa forma de hacerla con una ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena. 74 estén en la calle. Y usted no solo no cesa a la ministra de Igualdad, sino que la respalda. Mientras ella, henchida de soberbia y de infantilismo, lejos de asumir su garrafal desastre, se ha dedicado desde el Gobierno a arremeter contra unos jueces que lo único que podían hacer era aplicar su bodrio de ley. Pero la culpa no es de la ministra, la culpa es suya, porque esta ley vino de un Consejo de Ministros en el que usted prefirió proteger su poder en lugar de proteger a las mujeres. Así que déjese de soflamas electoralistas y de feminismo de pancarta, porque va a pasar a la historia, señor presidente, como el presidente más nefasto para los intereses de las mujeres y como el que más ha beneficiado a los agresores sexuales. Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma también de hacerlo, abaratando la malversación. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Berni, que es una oda a la corrupción machusca que usted se niega a investigar? Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas, muy de respeto sanitario. Y lo de la prostitución, mientras en esta Cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que ha dado a los españoles es un acto de transfugismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás. Porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que se le haya quedado sin traicionar. Y porque usted es un tránsfuga de la verdad. No ha hecho otra cosa más que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su gobierno... Silencio, por favor. En una frase, todo su gobierno es una estafa piramidal. Muchas gracias. Muy bien. Señora ministra de Hacienda, ¿qué medidas va a adoptar su ministerio con su inspección para rastrear los fondos que ilegalmente se han gastado en esa trama mediador por sus diputados en los últimos días? Señora ministra de Hacienda y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, el Ministerio de Hacienda, como el resto de departamentos de este Gobierno, siempre, cuando la justicia está investigando, se pone a su disposición y actuamos en materia de auxilio judicial con toda aquella información que considere pertinente. Señor Figaredo. Curioso, señora ministra, porque cuando un autónomo, una empresa, un particular en España se escapa un día en cualquiera de sus declaraciones, liquidaciones, etcétera, su ministerio actúa con toda la dureza. Sin embargo, cuando 15 de sus diputados, uno de ellos ha salido a la luz, pero hay otros 15 aquí escondidos, gastan dinero público en cocaína y en prostitutas... Silencio, por favor. Ustedes se quedan cruzados de brazos. Pero la cosa no queda ahí, porque esta corrupción ante la cual ustedes están cruzados de brazos les supura por cada uno de los poros de su cuerpo. Ya no solo es la cuestión del Tito Berni, con 15 diputados involucrados que siguen escondidos en esta bancada. Tienen ustedes, silencio, por favor, señor Serrano, silencio. Al Gobierno de Valencia, con el señor Chimo Puig, que ha llegado a la sinvergonzonería de pagar un chalet a su cuñado con dinero público. Tienen ustedes en sus filas el caso de los ERE de Andalucía. Permanecen ustedes cruzados de brazos. 2 presidentes del Partido Socialista pendientes de entrar a la cárcel. 800 millones de dinero público gastado también en prostitución y en cocaína. Se ve que el vicio les viene de lejos. Pero es que es peor aún, porque en esa sentencia les condenaron a ustedes por crear una red clientelar para captar votos. Literalmente lo dice la sentencia. Pero es que esta corrupción suya, del Partido Socialista, no se queda en la cuestión económica. Ojalá. Llegan ustedes a esa corrupción moral.
porque tienen ustedes la manía. Sueltan a los violadores, 74 ya están en la calle por su culpa. Rebajan ustedes las penas a quienes roban dinero público. Estarán pensando, claro, en aquellos miembros de sus filas. Esconden ustedes los casos de corrupción de menores en centros de menores tuteladas en Valencia y en la Comunidad Balear. ¡Qué sinvergonzonería! Y vamos a más, les cierran ustedes el agua a los alicantinos y a los murcianos y a los manchegos. Meten ustedes trenes en Cantabria y en Asturias que no caben por las filas, por las vías y por los túneles. No mandan el AVE a Asturias y, en definitiva, un desastre. Por favor, dimitan y convoquen elecciones ya. ¿Ustedes sabían que en España hay 37 géneros y 10 orientaciones sexuales? No lo saben porque no son policías, pero los policías lo tienen que saber, lo tienen que estudiar si quieren ascender en el escalafón. Ahora yo le digo los géneros que hay y los subgéneros y usted me dice a cuál pertenece. Polisexual, me atrae cualquiera. Omnisexual, me atraen todos los géneros. Demisexual, no tengo algo primario, pero cuando conozco en profundidad a la otra persona tengo grisexual, solamente cuando hay una determinada circunstancia. Poliamoroso, pues con todo el que caiga. Intersexual, con todo o parte del aparato sexual diferente al de su sexo. Agénero, persona que yo no me siento identificado con nada. Yo soy una lombriz. Género fluido. Pues me puedo sentir hombre cambiando a mujer, luego hombre al día siguiente y luego mujer en cuanto tome el café. Pangénero. Pues muchos géneros. Andrógino, mujer y hombre al mismo tiempo. Intergénero, o sea, no binario. No me siento representado por los... Sexo no ajustado, igual que lo anterior. Homorromántico. Me siento románticamente atraído hacia un hombre, pero no de forma sexual. Birromántico, como el otro, pero hacia hombres y mujeres, sin atracción sexual. Aromántico. Antrosexual, persona de orientación sexual fluida que no... Y usted me dirá, ¿y los normales dónde entramos? Lo que era de toda la vida. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Pues ahora coja usted esto, y esto se lo tienen que aprender los policías, ¿eh? Para subir en el escalafón, es maravilloso. Os tengo que contar esto porque esta noticia no termina. ¿Os acordáis del helicóptero de la DGT que se estrelló y su piloto dio positivo en cocaína y anfetaminas? Pues resulta que además del piloto y del cámara iba una tercera persona que hasta ahora han mantenido en secreto, y os cuento más cosas. Piloto, tras el accidente, sabiendo que la había liado, intentó huir y, atención damas y caballeros, lo hizo en plan cutre, haciendo autostop. Pero la cosa se complica porque no huyó solo, también huyó una tercera persona que nadie sabía que estaba en el helicóptero, y damas y caballeros, trataba de la mujer del operador de cámara que le apetecía darse un paseo por los cielos de Madrid. ¿Qué os parece lo bien que se invierte nuestro dinero y el respeto que nos tiene la DGT? Un aplauso, ¿no? Y el socialismo no cayó en el año 89, cayó en el año 61 cuando esos hijos de puta tuvieron que hacer el muro. ¿Sabés que antes se podía ir de un lado al otro del muro? La canción Libre cuenta la historia de Peter Fetcher, un chico de 18, 19 años que trata de salir del muro. Y cuando está saliendo, ¿viste cuando dice, por su amor por bandera se marchó cantando una canción? Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Y después dice, flores de rojo carmesí brotaban sin cesar, ¿no? Y lo habían quedado a tiros. ¿Y sabes lo que hicieron los hijos de remil putas esos? Lo llevaron al medio de la ciudad para que vean cómo se moría. Lo dejaron 13 horas agonizando, para que nadie se le ocurra volver a hacer eso. Eso es el socialismo real. Y cualquier variante del socialismo que te lo muestra Camino de Servidumbre, y lo podés ver en Hayek, en Mises, en Intervencionismo, el método de la tercera vía, te dice, mira, hay dos sistemas, el capitalismo libre empresa y el socialismo real, el comunismo. Cualquier solución intermedia es inestable en términos de capitalismo. ¿Qué quiere decir?
que tiende a más socialismo. El socialismo donde se lo aplicó siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además asesinó a 150 millones de seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque está basado en unos valores morales de mierda que conducen a unas instituciones espantosas y que lo único que hace es arruinarle la vida a la gente.